Vamos a ir entonces, hermanos, a la palabra de Dios. Y hoy de lo que quiero hablar, hermanos, es de lo que es ser un siervo. Cuando digo siervo, también digo sierva, pero para no estar repitiendo todo el tiempo siervo, sierva, lo que es ser un siervo para la gloria de Dios. Hoy quiero hablarles muy rápidamente, no voy a extenderme tanto, de algunas características. Hay muchas más de las que voy a mencionar, pero de algunas características o cualidades que tiene un siervo de Dios. El carácter del hombre de Dios, el carácter de la mujer de Dios. Y en la iglesia del siglo XXI, hermanos, hay un superávit de grandes hombres de Dios. Hay un superávit de tremendos ungidos de Dios. ¿Han escuchado alguna vez la frase esa? Este es tremendo hombre de Dios o esta es tremenda mujer de Dios. Bueno, son títulos que se ponen y yo quiero decir, o a veces dicen, este es un gran hombre de Dios, o esta es una gran mujer de Dios, y yo quiero decirles, hermanos, que el único grande entre nosotros es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Los demás somos pequeños hombrecitos de la tierra. Eso es lo que somos, pequeños hombres de la tierra. Por eso yo nunca dejo que a mí me digan qué gran hombre de Dios que sos. Porque el único grande, entendido, el único grande es realmente el Señor. Los demás somos personas comunes y corrientes que fueron alcanzados por la gracia de Dios. Lo que pasa es que hay un problema hoy por hoy con el tema de los títulos. Entonces te preguntan cómo te llamás y yo digo, bueno, ¿cómo me llamo? Pastor Jerónimo. No, yo no me llamo Pastor Jerónimo, yo me llamo Jerónimo. El que quiera me puede decir Jero, Jerito, Jerónimo, como quieran, pero no me cambia mucho el título. Hay otros que se ponen apóstoles, profetas, vos que sos un arcángel. Hay un problema, hermanos, con ese tema, pero realmente dice la Biblia que lo que realmente somos es siervos inútiles, no solo siervos, siervos y con un adjetivo, inútiles. Eso es lo que somos. Entonces, hermanos, cuando uno comprende esto, es cuando entra realmente a tener el carácter que Dios quiere que tengamos como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Hay muchas personas que empezaron muy bien, pero después se fueron inflando, se fueron agrandando y ya fueron perdiendo la cualidad de siervos. Creo también que hay un mal muy común entre el pueblo de Dios y es olvidar del lugar donde Dios nos ha sacado. Olvidar del lugar donde Dios nos ha sacado. La palabra siervo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es sinónimo de esclavo. La palabra siervo, que el Nuevo Testamento traduce como siervo, en realidad es esclavo. Nosotros lo que somos esclavos. Antes éramos esclavos del pecado, esclavos de los poderes de las tinieblas, esclavos de la concupiscencia, esclavos de nuestra voluntad, esclavos de nuestros malos deseos, esclavos de toda clase de vicios. Así éramos nosotros antes del Señor. Pero con el Señor, cuando Él vino a nuestras vidas, dejamos de ser esclavos de todo eso para ser esclavos de Jesucristo. Eso es lo que somos. Ahora un esclavo, un siervo, es alguien que hace la voluntad de su amo. Es alguien que no está para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de su amo, de su Señor. Cuando nosotros decimos, Jesucristo es mi Señor, estamos diciendo que en nuestras vidas tiene que primar la voluntad de Él. Tiene que primar la voluntad de Él. Nosotros cuando nos convertimos al Señor, tenemos que tener en claro que nos convertimos no para que Dios cumpla nuestros deseos, sino para que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida. Por eso Jesús tiene que mirar a algunos en el Nuevo Testamento y les dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Es que no basta con decir Jesucristo es mi Señor. Algunos quieren que Jesucristo sea su Salvador, que lo salve del infierno, que lo salve de alguna enfermedad, que lo salve de algún problema, pero tengo que decir que donde el Señor Jesús se sienta para salvar, también se sienta para reinar. Si Jesús se centró en el trono de nuestro corazón para salvarnos,
también se sentó en el mismo trono de nuestro corazón para enseñorearse de nuestras vidas, para que nosotros hagamos su voluntad, sus planes, sus deseos y sus propósitos. Entonces tenemos que entender que somos siervos de Dios y que como siervos de Dios tenemos que tener algunas características. Ahora, un siervo de Dios no es una alfombra para que todo el mundo vaya y lo pisotee. Un siervo de Dios tampoco es alguien que haya hecho un voto de pobreza, porque he escuchado dentro del mundo evangélico que mientras más pobre es el siervo, más ungido va a ser, y eso realmente no es así. Ser un siervo de Dios no es hacer un voto de pobreza. Un siervo de Dios puede tener su propia casa, su coche, si Dios se lo ha provisto, si Dios le ha bendecido. Uno no deja de ser un siervo de Dios porque Dios se haya dignado a derramar ciertas bendiciones materiales y temporales. También hay gente que piensa que mientras más pobres, más ungido es el siervo de Dios. Ahora quiero hablar de cuatro cualidades, 4 características. Hay muchas más, muchísimas más, pero quiero solamente detenerme en 4 características de un siervo de Dios. Y la primera es que tiene un sentido de pertenencia. La primera es que el carácter del hombre y la mujer de Dios es que tienen un sentido de pertenencia y de identidad. Ellos saben de quiénes son. Cuando decimos este es un siervo de Dios, estamos diciendo de quién es. De Dios, hasta el título mismo dice. Si es un siervo de Dios, entonces dice la Biblia en Romanos 6:22, Romanos capítulo 6, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos fueron libres del pecado? A ver, levanten la mano. ¿Por sus propias fuerzas o por las de Dios? Por la fuerza de Dios. Por eso dice Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Es que la vida cristiana es para vivirla en el poder y en la unción del Espíritu Santo. La vida cristiana es para vivirla en la gracia y en el poder del Espíritu de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo. Necesitamos conocer al Espíritu Santo. Y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿vieron lo que hizo Dios, no? Primero nos libertó del pecado, primero nos liberó del pecado y después, dice la palabra de Dios, nos hizo siervos de Él. ¿Cuántos siervos y siervas de Dios hay acá? A ver, levanten la mano. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver si tenemos estas cualidades, estas características. Y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es que el que es un verdadero siervo de Dios, al que él realmente se identifica con Cristo, tiene su identidad clara, ama la vida en santidad. El verdadero siervo de Dios ama la vida en santidad. La santidad no es un peso para él. La santidad no es una carga. El no mirar cosas que a Dios no le agrada no es que dice, uy, qué pesadez esto. Me acuerdo cuando yo recién me convertí, que tenía 15 años de edad. Claro, estaba en la adolescencia, imagínense, una edad dificilísima para convertirse. Y mi madre no ayudaba mucho en mi conversión y mi padre tampoco. Más bien no ayudaba en nada. Aunque es una mujer excelente y una madre sobresaliente, pero en la parte espiritual nunca entendió mucho, y mi padre tampoco, pero me acuerdo que cuando yo me convertí, bueno, el mundo en el que yo vivía, en el hogar, en la casa, había un mundo bastante libertino, con una mentalidad muy, muy liberal. Entonces me convierto, el Señor viene a mi encuentro, y algo comienza a ocurrir con mi vida, que yo comienzo a sentir, desde el momento que fui el primer culto, ya salí de esa reunión
con otra mente, con otra cabeza, con otro sentir, viendo la vida de otra manera. Entonces, una de las cosas que hizo Dios es marcarme con el fuego de su santidad. Marcarme con el fuego de su santidad. Y me acuerdo que en un principio, cuando recién empecé, miraba la santidad como algo pesado. Entonces yo pensaba, uy, pero ¿para qué me metí en este camino? Si antes podía hacer cualquier cosa y no me sentía mal, pero ahora resulta que siento esa carga y ese peso. Hasta que el Señor fue tratando con mi vida y me hizo dar cuenta de que la santidad es nuestra mejor compañera. Y que los mandamientos de Dios, cuando Dios dice no hagas esto o haz aquello, no hagas lo otro, tené cuidado por ahí, son mandamientos de amor. Porque Dios nos está cuidando, porque Dios está acercándonos, porque nos quiere cuidar. Y la manera que Él nos cuida es que nos puso mandamientos, es que nos puso su santidad. Ese es el cuidado de Dios. Cuando Dios te dice, no, esa relación por ahí no es, y nosotros nos encaprichamos, en realidad lo que está haciendo Dios es cuidarnos de un dolor futuro. O cuando nos dice, qué sé yo, no mires tal cosa, no, pero uno a veces piensa que Dios es un aguafiesta. Principalmente los jóvenes piensan así. Dios es un aguafiesta, porque no se puede hacer nada con Él. Tengo mi novia y no puedo hacer nada. Apenas un besito y no muy fogoso, porque ya sabemos a dónde terminan todas esas cosas, ¿no? Hay que hablar las cosas como son. Pero entonces, hermanos, necesitamos, como siervos de Dios, ser tocados con el fuego de la santidad de Dios. Y tener esa identidad de que le pertenecemos a Él. Tener esa identidad de que pertenecemos a Dios. Hoy vivimos en una época donde hay un conflicto de identidades. Hay un conflicto de identidades, hasta el punto que hay gente que no sabe qué son. No saben si son mujeres, si son varones. Vieron que no sé, ahora se habla mucho que no entiendo qué es eso de binario, no binarie, qué sé yo, cosas raras, un nuevo dialecto que hay por ahí, qué sé yo, no entiendo. Bueno, en realidad entiendo, sí, pero me hago el... Pero hay un conflicto de identidad. Y ustedes saben que cuando Satanás vino a tentar al Señor, cuando Satanás vino a tentar a Jesús, uno dice lo tentó con esto, con aquello, con lo otro, pero principalmente ¿saben con qué lo tentó? Con su identidad, porque continuamente le decía, si eres hijo de Dios. Como poniendo en duda si realmente era hijo de Dios. Eso es lo que quiso hacer el enemigo, tentar a Jesús, pero Jesús sabía bien quién era, sabía bien quién lo había enviado, sabía bien para qué estaba en la tierra y sabía bien a dónde se iba. Jesús tenía las cosas claras y los siervos de Dios tienen que tener una identidad clara e identificarse con Cristo. Dice Josué capítulo 1, versículo 1, Josué capítulo 1, versículo 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Es que el siervo de Dios, no solamente es siervo de Dios, también Dios lo pone para servir a los hombres. También Dios lo pone para servir a los hombres. Algunos dicen, no, yo soy siervo de Dios y nada más. No, Dios, el que es siervo de Dios, pero también sirve a los hombres, también sirve a los hermanos, también está ahí para ayudar al que tiene al lado, para amar al prójimo. La Biblia dice, amarás a Dios con toda tu mente, tu corazón y todo eso, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el siervo de Dios no solamente se tiene que limitar a ser un siervo de Dios, sino también a servir a los hermanos, a servir al pueblo de Dios. El siervo de Dios es alguien que sabe de quién es y a quién sirve. Pablo dijo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Entonces, hermanos, el primer punto es importante tener una identidad clara de lo que es ser un siervo de Dios. Y un siervo o una sierva de Dios se identifican con Cristo. Tienen su identidad bien definida, saben que somos hijos de Dios.
¿Hay alguien acá que está dudando si es un hijo de Dios? Conozco gente y he conocido gente de toda la vida en la iglesia que dudaban de su salvación. Hermanos, no tengamos duda de que si Cristo está viviendo en nuestra vida, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si Él es Señor de nuestra vida y nuestro Salvador, no tengamos duda que antes éramos hijos del diablo, pero ahora hemos sido hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Nosotros tenemos que tener esa identidad clara. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Mi Padre es Dios, Él me defiende. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Dios es mi Padre, porque Dios me cuida, porque Él es mi refugio, porque con cánticos de liberación me rodea. Nosotros tenemos que tener en claro eso, quiénes somos en el Señor. El punto 2 es que el siervo de Dios, se viste de humildad de corazón y no tiene una humildad artificial ni ficticia. El siervo de Dios se viste de humildad de corazón y no tiene una humildad fingida, una humildad artificial, una humildad que es ficticia. La humildad, hermanos, el siervo de Dios, cuando es humilde, no tiene pretensiones humanas. La humildad se aprende, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús, no? Dijo, aprended de mí, dijo Jesús, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Vieron que dijo manso? No dijo manso y humilde solo, dijo, aprendan de mí. La humildad se aprende, ¿y la aprendemos de quién? De Cristo. Y dijo que soy manso y humilde de corazón, y algo más, y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces pienso que el cristiano que está muy turbulento y no encuentra descanso para su vida, ¿no será que todavía no ha aprendido a ser manso y humilde? ¿No será que el cristiano que vive siempre cargado, en turbulencia, agitado, histérico, no sé si está bien esa palabra, no tiene nada malo, histérico? Hay hombres histéricos, que eso me pone histérico, ver hombres histéricos, y hay mujeres histéricas, pero pasa, hermanos, y yo digo, ¿no será que no han aprendido todavía a ser mansos y humildes de corazón? Porque Jesús prometió que si aprendíamos a ser mansos y humildes de corazón, hallaríamos descanso para nuestras almas, hallaríamos reposo para nuestras almas. Cuando somos mansos y humildes de corazón, cuando hemos aprendido de Cristo su forma, su manera, su humildad, su manera de ser, su carácter, cuando la vida de Cristo se va formando en nosotros, comenzamos a descansar incluso en medio de las tribulaciones. La humildad es una de las cosas más importantes que tiene que tener el siervo de Dios. Hay un proverbio que dice que antes de la caída viene la soberbia. Antes de la caída viene la soberbia. Ahora, ser humilde es distinto a ser tímido. Una cosa es ser tímido y otra cosa es ser humilde. Ser tímido no es humildad, simplemente es timidez. Ser humilde tampoco es ser pobre ni tener complejo de inferioridad. Porque hay gente que dice, yo soy muy humilde, pero en realidad no es que sean humildes, es que tienen complejo de inferioridad. Entonces, uno tiene que saber cuál es la verdadera humildad a la que el Señor se refiere. Vieron que a veces dice, esta persona es muy humilde porque carece de muchas cosas materiales, pero he conocido gente que carece de muchas cosas materiales, que no tienen dónde caerse muertos y son orgullosos, prepotentes, agrandados, soberbios. Y he conocido otras personas, conocí a una mujer muy, pero muy rica, una de las personas más ricas del Uruguay. La conocí y la conocí bien. Por lo menos 2 o 3 veces a la semana me reunía con ella, porque yo trabajaba en una peluquería. Y era una de las personas más ricas del Uruguay. Pero una humildad, una simpleza, una sencillez, que yo me enteré que era una de las personas más ricas después al tiempo. Sin embargo, después están los otros, que no tienen nada, pero se agrandan. Por eso, la economía o las finanzas, o qué tan bien o mal estamos económicamente, no quiere decir que seamos
humildes. Pablo afirmó en Hechos capítulo 20, versículo 18, que él servía a Dios con humildad. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia. Siguiente versículo, sirviendo, miren cómo servía Pablo, sirviendo al Señor con toda prepotencia, con toda humildad y con muchas lágrimas. Pablo era un siervo de Dios y él dice, ustedes saben bien, estuve un tiempo con ustedes y ustedes seguramente vieron, dice Pablo, cómo estuve sirviendo al Señor. Y una de las cosas como yo servía al Señor, dice Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad. Con toda humildad. Al respecto, tenemos que decir lo que no podemos dejar pasar, aquel pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Se acuerdan? Ayer me puse a escuchar una canción viejísima de Jesús Adrián Romero, que ahora lo tienen en la mira, pero bueno, qué sé yo. Esa que dice, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. ¿Se acuerdan? Tomó la semejanza de hombre. ¿Cuántos se la saben esa? Levante la mano a ver. ¿Saray, no la sabés? ¿Por allá? Bueno, porque yo ya la iba a cantar y te iba a pedir que subas. Pero Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. ¿Qué dice Filipenses 2:5? Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, Jesús, el Señor de la creación, el Señor del universo, el Rey de los siglos, el inmortal, el todopoderoso Dios, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de Rey de Reyes, no, tomando forma de grande, tomando forma de un tremendo y poderoso, no, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué humildad la del Señor. Qué humildad la del Señor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que el Señor nos dejó y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero acá el Señor nos deja un ejemplo de humildad. ¿Saben que el verdadero siervo de Dios crece para abajo? ¿Conocen a la planta bambú? ¿Cuántos vieron alguna vez un bambú? Bueno, el bambú es como una caña grande que puede llegar a medir no sé cuánto, pero supera igual la altura acá de la iglesia. Pero primero, cuando la plantan al bambú, está como 3 o 4 años que uno lo ve y parece que no está creciendo. Está siempre en el mismo tamaño. ¿Pero saben por qué es? Porque primero crece para abajo. El bambú primero crece para abajo, donde nadie lo ve, en el interior, abajo de la tierra. Y ahí crece, crece, crece y no para de crecer. Hasta que llega un momento que ha crecido tanto para abajo que la caña rompe la tierra y ahí comienza a crecer para arriba. Y Dios quiere que nosotros seamos como ese bambú, que primero crecen para adentro, que primero crecen en humildad, que primero crecen en sencillez. Dios no le va a poner a nadie en un lugar alto y de preponderancia si primero no lo trata, no lo quebranta. ¿Querés ser una persona usada por Dios? Si querés que Dios te use, tenés que mantenerte humilde y quebrantado en su presencia. Si querés que Dios te use, tenés que mantenerte humilde y quebrantado en su presencia. Y una vez que comience a usarte, no creértela.
una vez que comience a usarte, no creértela. Tenemos que ser como ese bambú que crece para abajo. Y en el momento exacto Dios te hace crecer a la vista de todos. A veces decimos, Dios no está haciendo nada conmigo. ¿Alguna vez alguien se preguntó eso? ¿Alguna vez alguien dijo, Señor, vos no estás haciendo nada conmigo? A ver, levante la mano. Bueno, unos cuantos, ¿eh? Hermanos, Dios siempre está haciendo algo con nosotros. Dios siempre está trabajando. Dios no se toma licencia. Dios está tratando con nuestra vida, pero primero trata por adentro. Primero nos moldea por adentro, forma ese carácter humilde, quebrantado, sencillo. Porque el carácter del siervo de Dios es un hombre sencillo, humilde, sin pretensiones humanas. Sin pretensiones humanas. Veamos algunas, superficialmente, características del humilde. El humilde es alguien que camina con Dios y es exaltado por Él, porque la Biblia dice que Dios mira al soberbio de lejos, pero levanta al humilde. El humilde es alguien que es enseñable, no se la cree, no se siente orgulloso de su humildad, sabe que necesita la ayuda de otros. El humilde, miren hermanos, el humilde sabe que necesita de los demás. Miren, el Señor no llamó ningún llanero solitario. Hay cristianos que parecen el llanero solitario. Nunca están con nadie, no. Viven la vida cristiana solos, aislados. La Biblia dice que el que se aísla, ojo con esto, Proverbios, el que se aísla, su propia ruina busca. Es que Dios nos hizo como cristianos seres gregarios. Nosotros nos necesitamos unos a otros. Me gustó saber que ayer, todos sabemos que el marido de nuestra hermana Pepita, partió a la presencia del Señor, y me gustó saber que gran parte de la iglesia, los que pudieron, estuvieron presentes. Estuvieron ahí apoyando en un momento tan difícil. Es que eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia. Dios no nos llama a estar aislados, a ser ermitaños, a no tener contacto con nadie. No, yo solamente le rindo cuentas al Señor, yo solamente me comunico con el Señor. No, la Biblia dice y nos enseña que el humilde sabe que necesita de otros, así como otros necesitan de él. El humilde sabe que como miembro del cuerpo de Cristo vive en relación de codependencia con los demás miembros. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y yo dependo de los dones que tienen ustedes. Y ustedes dependen de los dones que Dios me dio a mí. No es una relación de dependencia, es una relación de codependencia, donde cada miembro se ayuda al crecimiento del otro. El humilde sabe trabajar en equipo y escucha y reflexiona al respecto. El humilde también sabe reconocer sus errores, sus carencias y sus contradicciones humanas. ¿Alguna vez se vieron a ustedes mismos, si somos sinceros, y no se han visto en ustedes contradicciones? Yo he visto y veo en mi vida muchas contradicciones. Pero me consuela ver que Elías fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y uno lo ve haciendo descender fuego del cielo, pero después lo ve huyendo de una mujer. Me consuela ver que Juan, el apóstol Juan, fue el apóstol del amor, pero fue el mismo que cuando los samaritanos no quisieron entregarse al Señor, le dijo Juan al Señor, Señor, ¿no querés que oremos para que caiga fuego del cielo y consuma a todos los samaritanos? No hay contradicción entre uno que dice hay que amar a todos, el que no ama a su hermano no es del Señor, pero el mismo que escribió eso fue el mismo que un tiempo atrás había dicho vamos a orar para que venga fuego del cielo y todos estos samaritanos mueran calcinados. Que el Señor le tiene que decir, ustedes no saben de qué espíritu son. Me consuela saber que hay un hombre que se llama Pedro que camina sobre el agua, que sana a los enfermos, que con su sombra, dice la Biblia, que cuando pasaba la sombra que tocaba a los enfermos eran sanados, pero fue el mismo Pedro que negó al Señor. ¿No hay contradicción en Pedro? Y así, hermanos, si vamos menos sobre Cristo, en Él no encontramos contradicción ninguna, pero en el resto de los hombres y mujeres de la Biblia encontramos tremendas contradicciones, pero tremendas.
En David, ¿qué podemos decir? ¿Ustedes imaginan la carta que dio para que mataran a su gran amigo? Que lo pusieran en el medio. ¿Se acuerdan que le dio una carta y le dijo, vos dale esta carta al general tal? Y en la carta decía, ponelo en el frente de batalla. ¿Saben cómo debe haber firmado David esa carta? Esa carta maquiavélica y homicida. El dulce cantor de Israel. No hay contradicciones en David. Las hay. Y así, hermanos, hay contradicciones en todo ser humano. Y ustedes y yo no somos la excepción. Ustedes y yo no somos la excepción. No idealicemos a nadie, ni siquiera nos idealicemos a nosotros mismos. Porque el verdadero siervo de Dios que es humilde reconoce sus errores, sabe que tiene carencias y que tiene contradicciones humanas y no culpa a los demás, sino que es responsable de sus miserias. Es consciente que es santo y que además es humano. El siervo de Dios y la sierva de Dios saben que somos santos y humanos. Da a Dios también toda la gloria y no solo de labios, sino de corazón. El humilde puede vivir bajo autoridad y de muy buena voluntad. El humilde está contento en la posición donde Dios lo ponga. El humilde no tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. El humilde no mira a los demás por encima del hombro. El humilde no trata al prójimo con superioridad racial, social, moral o espiritual. El humilde se identifica con Cristo, que es manso y humilde de corazón. Dios es humilde. ¿Sabían eso, no? Imagínense que es tan humilde que dice la Biblia que los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Se acuerdan cuando Salomón y David querían hacerle la casa? El Señor les dice, pero miren que a mí me quieren hacer casa, qué bárbaro. Pero miren que a mí los cielos de los cielos no me pueden contener. Ahora ese Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener, viene a vivir en nuestros corazones. Si será humilde Dios. Si será humilde Dios y tenemos que aprender de Él. Jesús fue humilde. Su encarnación es un canto a la humildad. Además pensemos que siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre se hizo siervo. Fue tan humilde que nació en Belén. Yo no fui nunca a Israel, pero me dijeron que Belén no es la ciudad más linda ni de por cerca, ¿no? No sé ustedes qué fueron. No es lindo, ¿no? Y ahí nació Jesús. Podría haber nacido en Buenos Aires. Podría haber nacido en Manhattan, en Madrid, qué sé yo, en Bélgica, en Holanda. No, no fue a nacer a Israel. A un país chiquito que no se ve en el mapa. Allá se fue a nacer, para que nosotros veamos la humildad del Señor. Porque podría haber nacido en otro lugar, más sabiendo que hay gente que tiene orgullo del lugar donde nació. ¿Saben que dice que el porteño, el argentino, el de Buenos Aires, para acabar con su vida, se sube arriba de su ego y después se tira para abajo? Pero eso no es cierto, los argentinos somos humildes de corazón. Pero Jesús, imagínense, tan humilde que nació de una familia pobre. Podría haber elegido el Señor haber nacido en la familia más rica de Israel. Sin embargo, la pobre María y José se llevaron 2 tortolitas, porque no tenían. Los pobres, para presentar el sacrificio, los que eran bien pobres y no tenían para comprar un animal grande, se llevaban una tortolita, una palomita. Y ahí nació Jesús, en medio de una casa de... ¿Y quién conocía a José? ¿Y quién conocía a María? No eran conocidos. Eran personas comunes y corrientes, sin embargo, qué humildad la de Jesús. Señor, tenemos que aprender de vos. El Espíritu Santo también es humilde, porque glorifica a Cristo. Dice la Biblia que Él no viene a glorificarse a sí mismo, que el Espíritu Santo viene y glorifica a Cristo. Jesús dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber, y Él me glorificará. El Espíritu Santo también es humilde. Entonces, hermanos, tenemos que aprender nosotros a ser humildes también, a ser humildes de corazón, a no creernos nada, a no pensar que nosotros somos grandes, fuertes. Miren,
Conocí a un hombre de Dios, muy ungido por Dios, un hombre realmente llamado por Dios, pero empezó a desviarse. Su iglesia vivió un avivamiento tremendo, pero tremendo, al punto que, imagínense ustedes, que en esa iglesia, que yo conocí gente de esa iglesia y a ese pastor también, de hecho una tía abuela de mi esposa recibió una sanidad divina en un culto, y conozco gente que recibieron sanidad, paralíticos que se levantaron, ciegos que veían. A esa iglesia llevaban las ambulancias con enfermos terminales. ¿Y saben lo que ocurría? La ambulancia se tenía que ir al hospital vacía porque los enfermos se sanaban. Había un avivamiento, había un mover de Dios. Ese era un predicador, yo lo conocí, a mí no me lo contaron, yo lo conocí. Ese era un predicador que echaba fuera demonios en 3 segundos. Les daba la orden, tienen 3 segundos para salir en el nombre de Jesús, y la persona era liberada, era llena del Espíritu Santo, y después se convertía en un obrero de la iglesia. Sin embargo, ese pastor comenzó a desviarse. ¿Y saben qué fue lo que le ocurrió? Se llenó tanto de orgullo que no recibía la corrección de nadie. No recibía la corrección de nadie. Y terminó perdiendo mucho de lo que Dios le había dado. Es que el humilde es alguien que se deja corregir. El humilde es alguien que se deja corregir. El que es altanero y soberbio no le podés decir nada. Pero el humilde sí. Al humilde vos lo podés corregir, y si realmente es humilde de corazón y la corrección viene de parte del Señor que te está usando, lo va a aceptar. Pero el orgulloso no, el soberbio no. El otro punto es que el siervo de Dios no puede ser adicto a la aprobación de los hombres. El siervo de Dios no puede ser adicto a la aprobación de los demás. Gálatas 1:10 dice: ¿busco ahora el favor de los hombres? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Alguien dijo que no se puede ser esclavo de la popularidad y a su vez querer ser un verdadero siervo de Dios. No se puede ser esclavo de lo que los demás van a decir, de lo que los demás van a pensar de mí, y a su vez querer ser un siervo de Dios. No se puede. Muchas veces el agradar a Dios nos va a llevar a desagradar a la gente. Pero es preferible desagradar a la gente por agradar a Dios que agradar a la gente desagradando a Dios. Si les gustó la frase, después lo buscan en el YouTube y ponen el minuto, no sé qué minuto vamos, por el minuto 30 debemos ir más o menos. Pero esa es la realidad. Muchas veces el ser siervos de Dios nos va a llevar a agradar solamente a Dios. Y muchas veces una persona muy sabia expresó: ir con la multitud cuando sabes en tu corazón que Dios te está guiando por caminos diferentes es una de las razones por las cuales las personas no tienen éxito en ser ellos mismos. Dios quiere que seas vos mismo. Dios no quiere que seas el calco de otro ni la fotocopia de otro. Y muchas veces, para avanzar en las cosas de Dios, tenés que dejar atrás la multitud. Muchas veces, para avanzar hacia lo que Dios te está diciendo, tenés que dejar atrás el que dirán, qué van a pensar, qué van a decir. Pero cuando una persona está todo el tiempo pensando qué van a decir, qué van a pensar, se van a enojar, no les va a gustar, no les va a caer bien, no puede ser un siervo de Dios, porque un siervo de Dios primero trata de agradar a Dios. Los siervos para su gloria no tienen máscaras, no son camaleónicos, son lo que son y andan siempre con lo opuesto. Tienen convicciones inclaudicables. Tienen convicciones inclaudicables. Hay personas que por agradar a todos no tienen convicciones fuertes. ¿Se acuerdan lo que dijo Groucho Marx? Dijo: estas son mis convicciones. Si no les gusta, tengo otras.
Estos son mis principios, dijo Groucho Marx. Pero si a ustedes no les gusta, igual los puedo cambiar por otros. Ahora nosotros no podemos ser así, tenemos que tener las convicciones claras. Y no podemos responder de una manera acá en un ambiente cristiano y responder de otra manera si no estamos entre cristianos. No podemos ser cristianos camaleónicos, que cambian su forma de ser, su diálogo, su manera de hablar, dependiendo de con quiénes se están rodeando. Algunos son muy santos acá en la iglesia, pero si se rodean de gente del mundo ya comienzan a hablar como ellos. Entonces, el siervo de Dios es alguien que no puede ser adicto a la aprobación de los hombres. El siervo de Dios es alguien que no le tiene miedo a decir que no. Y esto, hermanos, es algo que a mí me costaba mucho, porque yo siempre, mi esposa siempre me lo machacaba y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, gracias a Dios por ella. Me cuesta decir que no. Entonces me pide la misma persona consejería 10 veces por lo mismo. Y me cuesta decir que no, aunque yo me siente y sé que me va a decir lo mismo. Pero ahora estoy aprendiendo. Después de 38 años estoy aprendiendo. Pero el siervo de Dios tiene que... Hermanos, usted puede usar el no. Sea libre para usar el no. Lo invitan a una cena y no quiere ir. Diga que no y listo. No, pero se van a enojar. Bueno, se enojarán en ese momento, después se les va a pasar. ¿Les ha pasado eso de que han ido a algún lugar solamente por un compromiso, por no quedar mal, por no decir que no? ¿Cuánto le pasó? A ver. ¿Y los demás mentirosos qué les pasa? Pero hay que aprender a usar el no. Hay que aprender a usar el no. No le podemos decir a todos que sí por quedar bien. Y el último punto, y ahora sí con esto termino, es que el hombre de Dios, la mujer de Dios, es moldeable y flexible a los cambios que Dios quiere hacer. Es moldeable y es flexible a los cambios. Hay algo que tenemos que sacar de nuestro vocabulario. Yo soy así. No, yo respondo de esa manera porque yo soy así. Este es mi carácter y nadie me lo va a cambiar. Hermanos, no. Eso no puede estar en el cristiano. Yo soy así, no existe. Nosotros tenemos que saber que somos siervos de Dios y que como barro en las manos del alfarero tenemos que ser flexibles al cambio. ¿Se acuerdan cuando Dios le muestra a Jeremías la visión del alfarero que dice, y fui a la casa del alfarero y él trabajaba en el barro y lo moldeaba y lo transformaba según le parecía mejor hacerlo? Y si realmente somos siervos de Dios, tenemos que saber que somos barro en sus manos y que Él puede cambiar nuestra vida. Que Él puede cambiar nuestra vida. Que Él puede hacernos flexibles, moldeables. No podemos tener la excusa de que ese es nuestro carácter y por eso trato mal a todo el mundo. No podemos poner la excusa de que esa es mi manera de ser y por eso le hablo mal a todos. ¿Conocen gente así? Hay gente así. No es mi forma de ser y de hablar. Aparte, como digo la verdad, me da lo mismo. Por eso Pablo sabiendo que nosotros, cabezón, íbamos a decir esto, Pablo dijo, hablen la verdad en amor. Hablen la verdad en amor. Es que la verdad sin amor es una brutalidad tremenda. La verdad sin amor es brutalidad. ¿Hay algún bruto acá? La verdad sin amor es brutalidad y el amor sin verdad es sentimentalismo y nada más. Pero el siervo de Dios es alguien moldeable y flexible a los cambios que Dios quiere hacer. El siervo de Dios entonces es alguien en el que Dios puede tratar para llevarlo a la estatura de Jesucristo. Es que Dios no quiere que ustedes se parezcan a mí, ni al pastor, ni qué sé yo. A mí me gusta Billy Graham, por ejemplo. Dios no quiere que yo me parezca a Billy Graham. Dios quiere que nosotros crezcamos en la imagen de Él. Dice, hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto, esto es Cristo Jesús. Te pregunto,
¿Te estás pareciendo más a Jesús que el año pasado? Yo le pregunto a mi esposa eso de vez en cuando. ¿Y me ves un poquito más parecido? La respuesta es privada. No se la voy a decir. Pero hermanos, eso es lo que Dios quiere, que cada día más nos parezcamos a Jesús. Que el carácter de Cristo se vaya formando en nosotros. Por eso no podemos decir, este es mi carácter. No es. Pero Dios no es que te quiere cambiar el carácter, pero quiere que seas flexible a ese cambio, para que cada día que pase te vayas pareciendo más al Señor. Y el año que viene, cuando estemos en el 2025, tenemos que mirar para atrás y decir, me estoy pareciendo más al Señor. Nos miramos en el espejo de la palabra y ¿a quiénes nos parecemos? Yo una vez le dije al Señor, Señor, yo estaba muy quebrantado en la presencia de Dios y le dije al Señor, Señor, yo quiero ser como vos, pero me miro acá en el espejo de la palabra y veo a Pedro por lo inestable. Veo a Juan porque a veces he tenido arranques de ira. Veo a los fariseos porque muchas veces me ha parecido que estaba bien por fuera como los fariseos, pero mal por dentro. Y ahí empecé a decirle, me parezco a toda esta gente, pero no veo en la palabra que me parezca a Cristo. Y te quiero pedir perdón por eso. Hermanos, si nosotros no estamos creciendo, y los músicos ya pueden pasar, si nosotros no estamos creciendo en la imagen de un siervo verdadero de Dios, en la imagen de Cristo, entonces no estamos creciendo nada. Miren, cuando yo vivía en el Uruguay, que pastoreaba ya 2 iglesias, teníamos las reuniones por Facebook también, y no nos veían más de 100 personas. Ahora estoy predicando acá y no sé cuántas ahora habrá conectadas. Pero yo no puedo decir que eso es mi crecimiento si no estoy creciendo a la imagen del Hijo de Dios. Si la imagen de Cristo no está creciendo dentro mío, todo éxito ministerial es basura. Si la imagen de Cristo no está creciendo adentro nuestro, cualquier tipo de éxito que tengamos es basura. Y no estamos creciendo verdaderamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que podemos crecer económicamente, que podemos crecer ministerialmente. A mí antes me veían como mucho 100 personas en las redes sociales. Ahora hay mucha gente mirando. Pero realmente, si yo no estoy creciendo a la imagen del Hijo de Dios, esto es simplemente un accesorio, nada más que eso. Nada más que eso. Y si estás teniendo éxito en muchas cosas, pero no estás teniendo éxito en que el Hijo de Dios se te ha metido por dentro y su imagen se está haciendo cada vez más patente, entonces todo tu éxito es basura. Y Pablo lo dijo así: fui fariseo, me crié a los pies de Gamaliel, nadie conoce la ley mejor que yo, sin embargo, lo tengo todo por basura, a fin de conocer a Cristo. Ese es el verdadero crecimiento de un siervo y de una sierva de Dios. Ese es el verdadero crecimiento. Lo demás es añadidura. Termino con esto. Dijo Albert Schweitzer: no sé cuál será tu destino, pero hay algo que sí sé. Los únicos entre ustedes que serán realmente felices son los que han buscado y encontrado el modo de servir. Los únicos que realmente serán felices entre ustedes son los que han buscado y han encontrado el modo de servir. No seas un grande hombre de Dios. No seas una tremenda ungida de Dios.
sea un simple siervo mortal que ama a Dios por sobre todas las cosas y a Él le da toda la gloria y la honra. Señor, gracias por tu palabra. Oh Dios, perdónanos. 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 Nos miramos, Señor, en el espejo de tu palabra. ¿Y qué encontramos, Señor? Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos a tener el carácter de Cristo. Espíritu Santo, llena nuestras vidas de tal manera que la vida de Dios se manifieste en medio nuestro. Moldea nuestro carácter. Haznos humildes. Haznos sencillos, simples. Vuélvenos a la sencillez del Evangelio. Vuélvenos a la simplicidad del Evangelio. Manténnos humildes y quebrantados en tu presencia, Señor. Porque si quieres que Dios te use, mantente humilde y quebrantado en su presencia. No dejes que la arrogancia tome tu corazón, la soberbia. Señor, y que sepamos que siempre, si hay algo bueno en nosotros, eso viene solamente de ti y de nadie más. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque nos dejaste ese ejemplo para que sigamos tus pisadas. Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y tomó la semejanza de hombre. Y siendo puro y sin mancha entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ayúdanos, Señor, a que estas palabras no vuelvan vacías, sino que prosperen en aquello para lo cual tú las has enviado. Te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.